Bueno, vamos a ver esta notebook que se llama Introducción a Python, Introducción Python. Eh, Vamos a ver algunos conceptos de Python desde cero. Em, eh, lo primero que vamos a ver es el, el tipo de dato. Con esto primero que está acá, ustedes están asignando un valor a una variable. ¿Sí? La variable es un nombre que ustedes eligen. Las variables pueden tener cualquier nombre siempre y cuando no empiece con un número, ¿sí? Eh, Son nombres válidos para las variables. Eh, Ahora está inicializando el backend, por eso demora, ¿sí? Y ahí me dice un error que dice es una sintaxis inválida. Cualquier otro nombre, ¿sí? Que no tenga espacios, ¿sí? Por ejemplo, esto es una variable también, ¿sí? Entonces ustedes están definiendo una variable y la pueden invocar después y la variable ahora es este sí, tiene el valor 8. De hecho, recuerden, para ejecutar esto es con Shift Enter o apretando el Play, y la respuesta es 8. ¿Okay? Para borrar una celda, en este caso esta celda, con el tacho de basura, ¿sí? Volvemos a llamarla A, es más compacto. Pero además la variable tiene un tipo, ¿sí? Y el tipo depende del tipo de número, ¿sí? Recuerdan que vimos los conjuntos de números. Si la definimos de esta manera, es un entero, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Pero si tiene la coma decimal, estamos definiendo un otro tipo de dato, que es el float, ¿sí? Eso tiene que ver también con cómo se almacena y se representa esa variable en la computadora. Pero bueno, es importante a la hora de tener en cuenta los diferentes tipos de datos, porque puede haber tipos de datos un poco más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, otro tipo de dato es una cadena de texto, en este caso la definimos con las comillas simples. ¿Sí? Después, cualquiera de estas siempre podemos invocarla, ¿sí? Como C es la cadena de texto hola, ¿sí? Y se puede operar sobre esto de formas que, ¿sí? Por ejemplo, al multiplicarla por 2, como es una lista de caracteres, se duplica, ¿sí? O por 20. O sea, se ven que se comporta de forma diferente que una variable numérica, ¿sí? Como A por 3, ¿sí? Me va a dar menos 24. ¿Okay? Otro tipo de dato es una lista. Una lista se puede definir, después vamos a ver varias diferentes formas de crear una lista. Esta es la más simple, se define entre corchetes y los elementos de la lista separados por comas, ¿sí? Los elementos de la lista no tienen por qué ser del mismo tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, acá están mezclando enteros con, con flotante, esto se llama float en inglés, ¿sí? O de punto con decimal son representación de punto de coma flotante, esto se llama int, y esto se llama string, cadena de texto. Y esto list, ¿sí? Vamos a poner y esto boolean, que tiene dos valores posibles, verdadero o falso, ¿sí? Es un valor para hacer operaciones lógicas. El comando type me dice de qué tipo. String es el nombre, pero también se representa como str, ¿sí? Es el tipo de dato. Fíjense que ustedes si ponen esto y colocan acá, pueden tener un help sobre esto. Esto se apareció con el seleccionando. No sé cómo es el comando en este. Recién apareció un help con esto y a ver, creo que es, bueno, algo tipié acá que me mostró el help. Bueno, ya va a aparecer. Bien, sobre estas variables podemos operar. También podemos operar sobre números, ¿no? Directamente. Hacemos 2 más 3, ¿sí? Igual que una calculadora, pero también podemos operar sobre variables, ¿sí?
acá definimos estas dos variables, A1 y A2, fíjense que una es entero y otra es float, y si la sumamos el resultado es float, ¿sí? Porque estamos sumando, por ejemplo en este caso, si sumamos 2 más 3, son dos enteros, el resultado es entero, pero si hacemos 2 más 3,5, el resultado es un número decimal también, ¿sí? Y si nosotros preguntamos por el tipo que tiene esto, el tipo que tiene todo esto, ¿sí? Va a ser un float, obviamente, porque el resultado es con coma decimal. Aún si ponemos un coma 0, ¿sí? Que 3,0 no es lo mismo que 3, ¿ok? El 3,0 es un float, o sea, es un número decimal, pero que coincide en magnitud con el 3 entero, pero es otro tipo de dato. Bueno, en este caso estamos sumando las dos variables, A1 y A2, y le asignamos a una nueva variable A3 y esperamos que el valor ese de A3 sea 19,99, ¿no? 10 más 9,99. Imprimimos, la forma de imprimir, esto es también otro de los comandos básicos, es print, podemos poner acá por ejemplo print A, o lo que sea, ¿sí? O print B, vamos a imprimir la lista, ¿sí? Y imprime la lista, ¿okay? Normalmente el último comando de una celda también me puede imprimir el valor a pantalla. Si yo, por ejemplo, como esto, no hace falta que ponga print porque estoy haciendo ese comando y obtengo el último comando. Si tengo un comando antes, por ejemplo, hago 4 más 5 y después hago 2 más 3, solamente me imprime el resultado de la última comando que metí en la celda. ¿Sí? Solamente va a mostrar la respuesta a esto. Bien, entonces para poder imprimir estos valores intermedios, imprimo y en la impresión puedo, por ejemplo, mezclar una cadena de texto, ¿sí? Acá va definida con comilla doble, pero también en Python se puede usar comilla simple. No, la distinción no es relevante para ahora. Un string. Y después imprimimos el valor de la variable. ¿Okay? Entonces esto me va a imprimir A1, 2 puntos, el valor de A1, A2, 2 puntos, el valor de A2. Y después A3 yo esperaría que me imprima 19,99, pero como ven me imprime 19,99, un montón de ceros y un 2. Y esto tiene que ver con la forma en que se representa en binario este número, ¿sí? No es exacta para ciertos números en decimal. Entonces está en la representación de float de tipo bits tenemos ese pequeño error de redondeo, ¿sí? En términos prácticos, lo que vamos a usar nosotros, esto va a equivaler a 19,99. ¿Sí? Bueno, obviamente tenemos definida también la resta, ¿sí? La multiplicación con el asterisco y la división común y corriente es con la barra o el slash común, ¿sí? Entonces, como en este caso tenemos 5 y 3, 5 dividido 3 me da 1,6 periódico. Fíjense, el último valor sí está bien redondeado. Y si preguntamos por los tipos, igual que antes, tenemos B1 es un entero, B2 es un entero, pero al dividirlos el resultado es float, es un número con decimales. ¿Okay? A veces, para algunos casos, nosotros queremos hacer lo que se llama la división entera. Es decir, tenemos dos números enteros, quiero dividir, pero quiero solamente el resultado entero. Y eso se hace con la doble barra. ¿Sí? La doble barra inclinada. Fíjense, si ahora hago B1 que valía 5 dividido 3, lo hago con la doble barra y me da el resultado de la división entera. 1, sin los decimales, sin el 0,666. Si quiero tener el resto, ¿sí? Piensen en la división entera, hago 5 dividido 3, pongo un 1, al hacer 3 por 1, 3, me queda 2. Ese es el resto de la división entera, eso se hace con este símbolo de porcentaje. Al hacer B1 módulo, esta es la operación módulo o resto, de B2 me da 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, para mostrarles otro ejemplo, donde esto parezca un poco más, con números un poco más, por ejemplo, no sé, tengo algo que tiene periodo 7, vamos a ver cuando armemos señales y quiero saber, no sé, un número determinado, cuál es el resto de su división por 7, ¿sí? Entonces en ese caso, bueno, si es más saber si esto es divisor, bueno, el resto de esa división es un 3.
Bien, podemos también tener operadores de comparación, ¿sí? Mayor, menor, igual, diferente, pero el resultado de esas operaciones es un valor lógico, un booleano, verdadero o falso. ¿Sí? Si pregunto, recuerden que B2 era 3 y B1 era 5 y B2 era 3, entonces si pregunto si B2 es menor que B1, me va a decir que es verdadero, true, significa verdadero, y si lo pruebo al revés, ¿sí? 3 mayor que 5, falso. También tenemos el mayor igual, en este caso también es falso, y la comparación de igual. ¿Sí? La comparación de igual, esto fíjense que no es asignar, no estamos asignando 3 al valor de 2, estamos chequeando, ese es el doble igual, si B2, que fue definido como 3, es igual a 3. ¿Sí? Para ver otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos definido una cadena de caracteres, ¿sí? ¿Sí? Y quiero chequear si en algún otro lugar está definido, si quiero chequear si eso está bien, bien escrito, por ejemplo, con un espacio en el medio. ¿Sí? Me va a dar falso. Solamente si es igual, me va a dar verdadero. ¿Okay? Esto se usa, por ejemplo, para chequear si una entrada en forma de string es la que corresponde. ¿Sí? Y también tenemos... por ejemplo, podemos mandar un comando es una cadena de caracteres y podemos chequear si es el comando que esperamos o no. Y la operación contraria es si es diferente, ¿sí? Es el signo de admiración y el igual. Por ejemplo, en este caso, como hola mundo definimos así, esto me va a dar falso, ¿sí? Recuerden que la respuesta es la del último comando. Pero si pregunto si es diferente, me va a decir que es verdadero. Porque si es diferente, hola mundo todo junto de hola mundo separado. Bien, pasamos ahora a las listas, que es uno de los principales tipos de datos, muy importante. Después vamos a ver una mejora de esto introducida por NumPy, una mejora, algo que es más útil para trabajar con señales. Entonces, como vimos, la lista en principio es una lista que puede tener adentro cosas muy diversas, heterogéneas. Por ejemplo, creamos una lista, esto es una lista vacía, se puede ir llenando también, ahora vamos a ver diferentes formas de llenar la lista. Podemos definir una lista mezclando strings, cadenas de caracteres con números enteros, con otras listas, ¿sí? Puedo hacer una lista de listas, ¿sí? Pero hay un tipo particular de lista que es la que más vamos a usar, que es una lista de todos data types, tipos de datos iguales. Por ejemplo, esto es una lista de todos enteros, ¿sí? Y va a tener, por ejemplo, cuando trabajemos con una señal de audio, va a ser una lista o bien de enteros o bien de float, dependiendo cómo la representemos, y van a ser todos valores iguales. Entonces eso va, de alguna manera, va a ser mucho más rápido para operar en memoria, ¿sí? Vamos a usar una librería que se llama, un módulo que se llama NumPy, que lo hace más eficiente y más rápido para trabajar. Pero en principio, por eso la llamamos array, que sería el nombre en inglés para arreglo o colección de cosas. Podemos preguntar un comando que me da el largo, el tamaño de la lista. ¿Sí? Len array me dice que tiene 7 porque tiene 7 elementos. ¿Sí? Puedo preguntar también el tamaño de la lista, ¿sí? Que en este caso tiene 4 cosas. El primer elemento, 2 el segundo elemento, 5 el segundo elemento y otra lista el tercer elemento. ¿Sí? Fíjense que esto es el cuarto elemento. Todo el cuarto elemento es una lista. Bien, algo muy importante es cómo referirnos a un elemento de la lista. ¿Sí? Lo que se llama indexación. Cómo tomar, por ejemplo, el primer elemento, cómo referirnos al tercer elemento o al último. ¿Sí? Y eso se hace con el corchete y poniendo el número de elemento al que quiero acceder. ¿Sí? Es lo que se llama indexar. Con la precaución que en Python el primer elemento lleva el índice 0, o sea, que todo se empieza a contar desde 0. El array 0, fíjense cómo es esta lista, esta lista es 50, 70, 30, 20, 90, 10, el primer elemento, yo pongo array 0, es 50. ¿Sí? Y array 2 no es el segundo elemento, sino es el tercer elemento. Pues empezamos a contar 0, 1, 2, es el 30. ¿Okay? Atención con eso. Así como empezamos a contar positivo
de izquierda a derecha también se puede contar negativo, algo muy útil, de derecha a izquierda. Es decir, -1, ahí sí no está el 0 porque el elemento 0 es este. ¿Sí? Este es como si diéramos toda la vuelta y este sería el índice -1, el índice -2. O sea que hay más de una forma de referirse, de indexar un array. Si lo puedo indexar por derecha o por izquierda. Entonces el array -1 es el último elemento, ¿sí? El 10. ¿Sí? Y el array -2 va a ser 90, ¿sí? Porque es el anteúltimo elemento. Pero también es el elemento 0, 1, 2, 3, 4, si contamos desde la izquierda. O sea, en este caso el array -2 y el array 4 son el mismo array. Bien, si tratamos de acceder a un elemento que no existe, por ejemplo decimos array 9, nos va a tirar un error. ¿Sí? Out of range. Bien, igualmente útil es algo, porque a veces no queremos acceder a un elemento, sino a un fragmento o un segmento de la lista. Se conoce como slicing. Slicing es como cortar una rodaja, un slice es una rodaja. Entonces, si hay una forma general de hacer ese slice, que es utilizando tres números separados por dos puntos. ¿Sí? De forma general ponemos el inicio, el índice del inicio, el fin, que atención, no incluye el fin, ¿sí? Ahora vamos a ver ese elemento. ¿Sí? El fin indica el final, pero no lo incluye. Es decir, que si en fin ponemos 4, el elemento 4 no está, está inmediatamente anterior. Esto es porque empieza a contar desde 0. Y el último índice que puede estar o no es cada cuánto tomamos. O sea que podemos tomar un slice continuo, ¿sí? Que sería lo más normal. Tomamos, por ejemplo, del tercer elemento al quinto elemento. O podemos saltear. Podemos tomar cada 2, cada 3. ¿Sí? Si alguno de estos números no está, usa un valor por defecto. El valor por defecto, que en general se va a hacer así, de paso es 1, es decir, que tomamos todos los elementos consecutivos. Entonces, si no aparece el tercer número, me toma los elementos consecutivos, desde inicio hasta fin, sin incluir el fin. ¿Ok? Si el inicio no aparece, asume que el inicio es 0, o sea, el primer elemento, y si fin no aparece, asume que el fin es el último elemento, ¿sí? Y sí lo incluye. Bueno, entonces, por ejemplo, array, recuerden, ¿sí? Podemos imprimirlo de vuelta para tenerlo como referencia. Array era esta lista, 50, 70, 30, 20, 90, 10. Entonces, si pongo array 2.2, ¿qué va a pasar? El primer elemento no está, el inicio, por eso que ya pongo el 2 puntos de entrada, me indica que el primer elemento no lo estoy indicando, entonces le estoy pidiendo que use el valor por defecto, que es 0. 0 es el primer elemento, o sea, poner array 02 y por poner array 2.2 es lo mismo. ¿Ok? Y le estoy diciendo, justamente este 2 me está diciendo tomame los dos primeros elementos, porque recuerden que el 2 es el tercer elemento. Entonces, el array 2 es el 30. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo, tomame el elemento 0, tomame el elemento 1, y el 2 sería el que marcaría el fin, pero no lo incluye. O sea que serían el 50 y el 70. Si, por ejemplo, ahora sí indicamos el inicio, por ejemplo, 2 a 5, me va a tomar desde el elemento 0, 1, 2, o sea, desde este elemento, y voy a avanzar 3, 4, y el 5 no lo incluye, o sea que me va a tomar 3 elementos. La regla es que básicamente yo hago esta resta y me da la cantidad de elementos, por eso es que no incluye el último elemento. Es como decimos, vamos a tomar 10 números, ¿sí? Y si nosotros arrancamos contando en el 1 y tomamos 10 números, es lógico que el último número va a ser el 10. Pero como en Python se empieza contando los índices en ceros, y yo digo, tomame los primeros 10 números, el último número es 9. Entonces es ese número que está antes. Cuesta un poco al principio acostumbrarse, pero hay que tenerlo en cuenta para esto de los índices. Bueno, entonces si yo pongo array 2.5, me va a tomar del tercer al quinto elemento. Bien, y si por ejemplo utilizo hacer saltos, ¿sí? Por ejemplo tomar, bueno, una aclaración más para que se vea, si yo pongo array 2 puntos, sin nada, no estoy dando ni inicio, ni final, ni nada, esto del array.
¿sí? Porque me está asumiendo que el inicio es el primer elemento y el final es el último elemento. Pero si yo agarro y digo, bueno, pero no, ahora uso el tercer valor, que hasta ahora no lo usé nunca, y digo, tomame cada 2, ¿sí? Me va a tomar, fíjense, va a arrancar en el primer elemento, el 50, pero después me va a saltear al 30 y me va a saltar al 90. ¿Ok? ¿Sí? Si en lugar de arrancar del 50 quiero arrancar del 70, simplemente lo que tengo que hacer es esto. Le indico que arranque del 1. O sea, que arranca del 1, que es el índice 1 es el segundo valor. Va hasta el final, porque no aparece nada acá, pero me toma cada 2. Entonces fíjense, yo tengo acá el array original, que era 50, 70, 30, 20, 90, 10, y agarré los elementos impares, que arrancan en el primer elemento, el primero, tercero y quinto elemento, y así tomé los elementos pares, ¿sí? El segundo, cuarto y sexto elemento. ¿Okay? Bien. Siguiente cuestión es, por ahí los que hayan visto algo de programación reconocerán que es esto del bucle for. Es una forma de ir repitiendo, mediante un bucle, repetir un determinado comando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista, o más adelante vamos a ver un array, puedo ir recorriéndolo elemento por elemento. Y la sintaxis de esa es for. Y fíjense que el for se me pone ya de un color. El nombre que le doy a esto es el nombre que yo quiera, ¿sí? Es el nombre que le voy a dar al elemento de la lista que voy recorriendo. Lista sí es lo que definimos antes, ¿sí? En realidad no fue un buen, diría muy feliz llamarlo lista, ¿sí? Podemos llamarlo lista 1, ¿sí? Bueno, obviamente acá a todos. No, para que no parezca que lista es algo, bueno, igual está en español, digamos, pero que sea un comando de Python, ¿sí? Bueno, array. Pero entonces, ahora, recordemos, fíjense que como ahora lista no está definido más, me lo marca, ¿sí? Diciendo que no está definido. ¿Okay? Ahora lista 1 sí. Y me lo marca acá. Ahora se activó esto. Capaz que era una cuestión temporaria que no estaba funcionando eso. Bueno, fíjense que me pongo sobre lista y ya al seleccionarlo y ponerme arriba me indica este tooltip, me indica qué es lo que tiene. ¿Okay? Entonces esto lo podemos llamar elemento, lo podemos llamar LM, el nombre que quieran, ¿sí? Simplemente es un nombre que yo le doy, LM, y que va a ir tomando los diferentes, va a ir recorriendo esta lista y a cada uno de esos elementos de la lista, en este caso lo que voy a hacer es imprimirlos, ¿sí? Lo mismo podemos hacer acá se puede llamar elemento, o sea, lo importante es marcar que esto no es relevante el nombre que tiene acá, es un nombre local que yo le doy, ¿sí? Pero también podría agarrar y imprimir cualquier cosa, por ejemplo, imprimir otra cosa, print elemento por 2, ¿sí? Entonces estoy imprimiendo el doble de cada uno de los valores, ¿sí? Puedo poner también, juntarlo con un string, el doble es, coma, elemento, ¿sí? El doble es 100, ¿ok? Bien, operaciones sobre listas. Podemos sumar las listas, pero sumar las listas es simplemente las pone una al costado de la otra, como se ve acá. Podemos agregar un elemento a una lista con el comando append. Acuérdense que lista 1. Ahí va. Podemos agregar un elemento a la lista. Por ejemplo, le podemos agregar un string que sea nuevo elemento. ¿Okay? ¿Qué pasa si multiplicamos un array? Esto creo que ya lo había mostrado. Si multiplicamos un array, ahora lo voy a mostrar con una lista, o multiplicamos la lista, ¿no? Todavía esto es un array. Fíjense que un resultado, o por lo menos que normalmente se espera cuando uno trabaja en programación, o bueno, más vinculada a cuestiones numéricas, es que si yo agarro una lista de números y la multiplico por 2, también eso se puede interpretar como un vector o como una señal, uno esperaría que me multiplique por 2 cada uno de los elementos. O sea que yo tengo, no sé, bueno, la lista esta de acá, 50, 70, 30, 20, 90, 10, y que sea multiplicada por 2, el resultado sea 100, 140, 60, 40, 180 y 20. Pero no se comportan así las listas.
Después vamos a ver que los arrays de NumPy sí. Entonces, simplemente al multiplicarla, me la duplica, ¿sí? La pone una vez y otra vez. Esto puede ser útil en ciertas circunstancias si trabajamos con listas. También está la lista vacía, ¿sí? Que es una lista que no tiene ningún elemento. Bien, es muy importante crear listas, ¿sí? Porque no siempre podemos crearla indicando explícitamente los elementos. Por ejemplo, podemos crear una lista de números, ¿sí? Por ejemplo, del 1 al 1000, ¿sí? O al 100, ¿sí? Y eso se hace con la operación, una de las formas de hacerlo es con range, ¿sí? Acá me lo recortó, por el motivo, sí. Me lo recortó no es que me lo recortó, tiene el slider acá, ¿sí? La lista arranca desde 0 hasta 99, ¿sí? Range lo que me da es algo que se llama un iterable, ¿sí? O un range of object que se puede iterar. No es en sí una lista, por eso después acá lo convierto en una lista para imprimir, ¿sí? Podemos volver a hacer una lista de 10 elementos para que no ocupe tanto espacio de pantalla. Este range tiene la flexibilidad de que también puedo arrancar del número que yo quiera, ir hasta el número que yo quiera, que recuerden, no va a incluir ese número, y también darle un paso, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir del 2 al 16 sin incluir en pasos de 2, también en pasos de 0,5, por ejemplo. Entonces arranco en... ok, no, estoy con enteros, perdón, es importante. Para eso necesitamos el NumPy, ¿sí? El range no me permite trabajar con floats. Ahora, en NumPy hay algo que se llama arrange, que sí permite trabajar con floats. Tenemos que siempre elegir enteros. Por eso, ahora, después en la segunda parte, les voy a mostrar lo de NumPy, que es mucho más flexible para trabajar. Entonces acá estamos yendo desde el 2, en pasos de A2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y el 16 no lo incluye. Otra forma de crear una lista, además del range, es crear una lista vacía y con un loop for ir agregando con append. Por ejemplo, si queremos crear una lista de números, la lista de los cuadrados, ¿sí? Números elevados al cuadrado. Entonces podemos primero crear una lista vacía, ¿sí? Y después hacer un loop donde n es un índice que va a correr en el rango desde 0 a 9. Recuerden que no incluye el último valor y arranca en 0. Y en cada paso de ese loop vamos a agregar a la lista vacía, con la operación append, ese índice, que va de 0 a 9, elevado al cuadrado, ¿sí? La potencia es el doble asterisco, creo que no lo puse antes, pero bueno, la potencia es el doble asterisco, el doble signo por. Y finalmente lo imprimimos, ¿sí? Eso que vemos ahí es la lista de los cuadrados desde el 0 al cuadrado hasta el 9 al cuadrado. Y hay una forma mucho más rápida y útil de crear una lista usando lo que se llama comprensión, ¿sí? Bueno, es comprehension, no sé la traducción, no sé bien cuál sería. Entonces es como meter el bucle este for, pero adentro de la definición de la lista. Entonces abro un corchete y pongo, ¿cómo va a ser mi elemento de la lista? N al cuadrado. Pero tengo que definir qué es n al cuadrado. Y entonces tengo que definir qué es n. Y n está generado por este bucle for. N va a recorrer los valores en el rango desde 0 a 9. ¿Okay? Entonces, normalmente uso alguna variable acá que está definida adentro del corchete. ¿Sí? Fíjense que no está afuera, adentro del corchete. Y después el segundo comando es para imprimirla. Bien, última cosa, antes de ir de esta primera parte, es operar con cadenas de texto. Sí, a veces va a ser útil cuando queramos tener algún output con texto. ¿Sí? Definimos una cadena de texto. Las cadenas de texto se pueden sumar, ¿sí? O sea, sumar cadena de texto me va sumando, ¿sí? También puedo transformar una variable. Teníamos una variable A. Por ejemplo, no puedo sumarle a una cadena de texto un valor numérico, ¿sí? Pero puedo transformarla a un string con str, ¿sí? La transformo a una cadena de texto
¿sí? Que recuerden que el A era, el A valía -8 y no me puso ningún espacio porque no puse ningún espacio acá. Podría ponerlo acá. Bien. Entonces podemos transformar muchas cosas a cadenas de texto. Bueno, no todas, no una lista, ¿sí? Pero en el caso de eso de una variable numérica, sí. Bien, también podemos calcular la longitud del texto, podemos acceder a una cadena, un string, es una cadena de caracteres. O sea, cada uno de los elementos debería ser como algo equivalente a una lista donde cada elemento es un carácter. ¿Sí? No es una lista porque es algo homogéneo, todos los elementos de esa lista tienen el mismo tipo, es un carácter. Entonces podemos acceder a diferentes letras, ya sea mediante el índice o haciendo slicing. Bien, entonces lo último que tienen acá es un ejercicio para hacer, que es, bueno, usando alguna de las definiciones que vimos para operar sobre las listas o alguna definición de creación de listas, hacer una lista que me genere una lista de los números multiplicados por 2, ¿sí? De los números del 1 al 7. ¿Okay? Bien, esta es la primera parte, luego seguimos con la parte de NumPy.